rostro al contemplar tu santidad. Jehová de los ejércitos, respondo a tu llamar. Si tú vas a mi lado, no voy a fracasar. No soy, Señor, por mi pecado, indigno de ser parte en tu misión. Mas quitas tú mis culpas y limpias mi pecar. Tu obra en el santuario me inspira a contestar. Yo iré sin temor a cualquier lugar que digas. Yo iré por amor, en respuesta a lo que hiciste, mi Señor. Yo daré mi vida entera, desde hoy hasta que muera, por amor a Dios y a otros, yo iré. Muy buenas tardes tengan todos. Hoy es 1 de octubre, viernes, y hemos hecho este programa pregrabado para que podamos seguir la secuencia de la serie familiar. Como puedes notar, nuestro tema de hoy es hijos rebeldes. Y antes de continuar, vamos a tener una oración. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, venimos a ti para reclamar, oh Dios, tus promesas, tus bendiciones. Pedirte, Padre, que estés con nosotros en este programa, que los que vayan a escuchar el tema el día de mañana o después, Padre, que ellos puedan hacer lo que sea necesario para que podamos todos entronizarnos en tu palabra y entender, Padre, lo que tú deseas para nuestras familias. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Como te comenté, el tema de hoy es hijos rebeldes. En las temáticas anteriores, como sabes, hemos visto cómo esta temática se ha llevado a cabo por, ¿cómo te diría? Para ayudar a nuestros hogares, ayudar a nuestras familias. En eso de ayudar a nuestras familias, hemos querido presentarte estos temas para que los puedas analizar. La semana pasada nosotros tuvimos con nosotros a la doctora Gilén Molina. Ella estuvo hablándonos cuando los hijos mueren a nuestro lado, cuando mueren en sus cuartos. Aprendimos que todo lo que digamos a nuestro cerebro es lo que ese hijo creerá. Todo lo que le digamos. Aprendimos que debemos hablarle a nuestros hijos en forma positiva, que lo que pongamos ahí en su cabecita es lo que ellos van a utilizar para sobrevivir en la vida. También aprendimos que es necesario que debemos tener un esquema o un horario o un espacio específico o control de tiempo a cierto nivel y no permitir que los videos o los equipos electrónicos controlen el espacio de tiempo que pasan horas nuestros hijos en ellas, en esos equipos sin contacto con los miembros de la familia. Anteriormente tuvimos a la hermana Patricia con nosotros, hablándonos sobre las brújulas humanas.
Con ella vimos la importancia de ayudar a nuestros hijos con su autoestima. Cuán importante es que nuestros hijos sientan su autoestima, sepan que tienen valor para que lleguen a estar completos. Entendimos que los padres, nosotros, los abuelos, son los entrenadores primarios de los hijos para la vida. En el anterior hablamos de Cueva de Ladrones. Eso es donde pues te comenté la importancia que es que nuestro hogar no sea una cueva donde le robemos a nuestros hijos su futuro, su paz, su carácter, su vida, su personalidad. Que nosotros debemos fortalecer un hogar sólido y entronizar a Jesús en nuestros hogares. El problema que estamos teniendo, que le hemos robado a nuestros hijos su vida, su futuro, es porque hemos sacado a Jesús de la ecuación llamada familia. Queremos sobrevivir como familia, pero cada quien en su lugar, cada quien en su propio mundo, y no queremos interaccionar como padres, hijos y como miembros de esa cueva llamada familia. Hoy nuestro tema es hijos rebeldes y vamos a ver qué clase de soluciones podemos dar para este problema. Nos hace una historia y esa historia te la quiero comentar porque tiene que ver con una joven llamada Jill. Esta joven, cuando llegó a la edad de la adolescencia, se dio cuenta de que no le gustaba que la mandaran, no le gustaba que la dominaran. Especialmente comenzó a tener problemas con su papá en la casa. Todo lo que su papá decía era para ella malo, le faltaba a la autoridad. Entendía que su padre lo que quería era dominarla, cuando en realidad a esa edad lo que un padre quiere es dirigir a sus hijos por el camino del bien. Empezó a rebelarse contra su padre en todo lo que hacía. Empezó a rebelarse también contra Dios, dejando de estudiar, de leer la Biblia, de comunicarse con Dios. No le gustaba ya ir a la iglesia con sus padres. Deseaba controlar su propia vida. Y por ende, a los 21 años, después de haber aguantado tanto, dice ella, en su hogar, se fue de la casa. Se fue de la casa con el mismo problema de que tenía dificultad con la autoridad masculina. Tuvo varios amigos, tuvo varios jefes varones, y estos jefes varones siempre la mandaban a hacer algo, pero ella tenía problema con ellos porque no había podido lidiar con el problema que había tenido con su padre en el hogar. Jill desarrolló años de frustración culpando a Dios por su mala suerte, porque tenía mala suerte en el amor y tenía mala suerte en los negocios, tenía mala suerte con sus jefes, especialmente con los masculinos. Llegó a tener intentos suicidas porque pensaba que su vida no tenía sentido. Después de varios años de frustración, se encontró con un consejero y este consejero le ayudó a entender que todos los problemas que estaba teniendo con esta imagen masculina, con todos los varones, con esa autoridad, era porque había tenido un problema de rebeldía con su padre y la imagen masculina era para ella una discordia en su mente. Esto era lo que la llevaba a tener ese carácter dominante porque no había aprendido a someterse a la autoridad. El consejero la orientó y la ayudó y después de varios tiempos, varias semanas,
comenzó a orar y a pedirle a Dios que la perdonara. Comenzó a sentir alivio y comenzó a revivir. Fue donde su padre le pidió perdón, aceptó que tenía problemas con su carácter que le impedían ser feliz. Cuando descubrió esto, se había dado cuenta que había perdido años de su vida pensando que ella estaba bien y que los demás estaban mal, simplemente porque tenía un problema con la autoridad masculina, lo cual había desarrollado en su hogar cuando comenzó su adolescencia. Cuando regresó a la oficina del consejero y le explicó lo que había pasado y cómo le permitió a Dios entrar, en su corazón para recibir consejos, el consejero se emocionó y le ayudó para que pudiera continuar su progreso y su salud espiritual, mental y física. En un momento, su mamá le comentó que había perdido a su hija desde los 15 años, pero que ahora entendía que su hija se había encontrado a sí misma. Y algo muy interesante que nosotros vamos a tocar hoy es que los problemas, cuando nosotros tenemos problemas como padres, muchas veces es que nosotros fuimos rebeldes en nuestra niñez, en nuestra juventud. Y si hoy como padre o madre tienes un hijo rebelde contigo, es probable que necesites hacer lo que hizo Jill. Jill se enfrentó a su problema de autoridad. Por ende, aprendió que debe siempre haber una autoridad sobre nosotros y que no siempre esa autoridad es contraria, si esa autoridad es dirigida por Dios. Nos preguntamos, ¿obedecías a tus padres sin protestar? Tú como padre, porque hemos hablado de los hijos cuando se pierden en la casa, cuando nosotros como padres los tratamos y no les damos lo necesario para sobrevivir, cuando nuestros hijos no aprenden a tener estima propia, todos estos problemas con nuestros hijos, muchas veces la raíz está en nosotros mismos. ¿Cuestionabas todo lo que te mandaban a hacer? ¿Te sentías prisionero en tu propia mente? ¿Llegaste a pensar que Dios era el culpable de haber nacido en ese hogar? Problemas que a veces acarreamos a nuestros hijos simplemente porque nosotros mismos vivimos esa situación, pero nunca la pudimos corregir. Entonces, ¿crees que tus hijos estén pasando por el mismo problema? Hoy queremos ver cómo podemos ayudarte para resolver esas situaciones difíciles en las cuales te puedes encontrar con tus hijos. Hay tres cosas muy importantes que podemos aprender del relato de Jill. Jill no se había dado cuenta cuánto afectó su vida el hecho de no resolver los eventos en su juventud. El no haber comprendido el poder que su padre ejercía sobre ella en ese momento cuando quería ayudarla, aconsejarla y dirigirla.
Jill no se había dado cuenta cuánto dolor le había causado a sus padres por su terquedad y su rebeldía. Quizás algún hijo hoy no se ha dado cuenta de cuánto dolor te causa a ti, mamá o papá, porque su rebeldía, su rebelarse contra ti, que tú no entiendes a veces por qué, o el mismo niño no lo entiende, no sabe cuánto dolor te causa cuando un hijo es rebelde. Jill no se había dado cuenta cuánto daño le causó su rebelión a su vida espiritual, su comunión con Dios, y cuánto tiempo perdió en reconocer el propósito que Dios tenía para su vida. Un simple problema de no aceptar la autoridad, ya sea materna o paterna, puede acarrear tantas consecuencias. Puede agobiarnos la vida y por ende agobiar nuestro futuro. ¿Cómo resolvemos entonces el problema de la rebelión? Una actitud rebelde contra la autoridad produce consecuencias negativas. Una actitud rebelde produce consecuencias negativas. Siempre que un hijo responde en una forma rebelde, no obedece, no sigue instrucciones, no se somete a sus padres que quieren su bien, produce consecuencias negativas. El carácter de ese niño se distorsiona, crea surcos en su cabeza y ahora el hecho de obedecer se convierte en una total muralla, una frustración. Produce resentimiento y rechazo de la corrección. De todas formas, va a rechazar la corrección. Produce reacciones negativas opuestas a la directriz que se le ha dado. Esto es azul, no es rojo. Quiero que te sientes acá, no aquí. Quiero que salgas a las 3, no voy a salir cuando me dé la gana. Produce reacciones negativas simplemente porque se ha creado una rebeldía contra X o Y autoridad dentro del hogar. Si te identificas con esto en tu niñez, ya sabes, Jill pidió perdón. Entonces, debemos buscar la manera para que nuestros hijos puedan entender por qué están rebelándose contra la autoridad. Eso es un diálogo entre padres e hijos. Si como adultos todavía reaccionamos así contra la autoridad, ya sea si tenemos a nuestro padre vivo o nuestra mamá viva o a esa persona guardián que nos daba autoridad en ese momento, quiere decir que todavía estamos reflejando sentimientos de la niñez. Ahora, si la rebelión no se enfrenta, la decisión será basada en la reacción que ocasionó la desobediencia. Muy interesante. La persona, la decisión que va a tomar va a estar basada en lo que lo hizo desobedecer. ¿Qué hace a un hijo desobedecer? ¿Qué hace que nuestros hijos falten a la palabra que nosotros les estamos dando? ¿Cómo evitamos que nuestros hijos sean rebeldes? Si nosotros como padres aprendemos a mirar retrospectivamente
nuestra vida y entendemos que en nuestra vida hay un momento en el cual nosotros necesitamos volver atrás, pedir disculpas, perdón, esto ayudará en tu crecimiento como padre y ayudará a tu hijo a recibir la corrección necesaria. La rebelión da lugar al enemigo, porque cuando somos rebeldes, el enemigo nos ataca con sus malos pensamientos. Le damos oportunidad para que trabaje con nosotros en contra de la autoridad que en ese momento se está ejerciendo sobre nosotros. O ya sea nosotros cuando fuimos niños, o nosotros ahora cuando somos padres, recibimos para atrás esta rebeldía contra nuestra autoridad. En Samuel capítulo 15, versículo 23, nos relata en el 23 algo que venía ya sucediendo con el rey Saúl. El rey Saúl había sido un rebelde totalmente contra la palabra de Dios. Samuel le había dicho que eliminara a todos, que matara a todos, todo lo que habían encontrado, pero él no lo hizo así. Él dejó vivo al rey y a la reina de ese lugar. Dice Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y para Dios, ser adivino, agorero, es algo terrible, algo que no debe practicar ningún hijo de Dios. Entonces, el versículo está comparando la rebelión como un acto que no debe practicar ningún hijo de Dios. Y dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. La rebeldía y la obstinación la está comparando con cosas abominables para Dios. Así que miren cómo Dios ve este asunto de la rebeldía en nuestros hijos. Es algo muy serio que puede traer muchas consecuencias terribles, como perder a nuestros hijos en casa, como crear o criar hijos sin un GPS, sin brújula, como echarlos a perder dentro de una cueva y quitarles su futuro en una cueva de ladrones. Dice, por cuanto tú desechaste, esto es Dios hablándole a través del profeta a el rey Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Ojo, la rebeldía nos lleva a irnos en contra de Dios. ¿Recuerdan lo que le pasó allí? Se rebeló contra su padre y después se rebeló contra Dios. Interesante como una rebelión nos lleva a la otra. Él también dice, te ha desechado para que no seas rey. En ese momento ya Saúl no iba a ser más rey del pueblo de Israel. La rebelión lleva a necesidades insatisfechas. Constantemente buscan a otros y nunca disfrutan las relaciones con los demás. Constantemente el rebelde busca a otras personas, pero nunca disfruta la compañía de nadie. ¿Sabe? Está constantemente cambiando de amigos, constantemente cambiando de trabajo, constantemente cambiando de novio o quizás de esposo, ¿sabe? Constantemente están cambiando porque no les gusta
la autoridad. Cuando una pareja de rebeldes, los dos son rebeldes, se casan, la rebelión se vuelca el uno hacia el otro. Y aparentemente, según el libro que leí, la pareja reacciona en menos de 2 semanas el uno contra el otro. Se vuelve una actitud ofensiva. Sus actitudes son rebeldes el uno hacia el otro. Por eso se aconseja que cada uno, si usted sabe que usted tuvo problemas con sus padres, que no respetaron la autoridad de su mamá o su papá, se recomienda que resuelva sus problemas de rebeldía con sus padres antes de casarse. Dice, una pareja que no ha resuelto sus problemas con sus padres vuelve en 2 semanas a volcarse el uno contra el otro. Interesante, ¿no? Salmo 68:6 dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Sabe? El rebelde va a estar siempre solo. Por eso Jill sentía deseos suicidas, porque aunque hubiera mucha gente alrededor de ella, se sentía sola, porque ella misma no había aprendido a someter su voluntad a la autoridad en ese momento sobre ella. ¿Cómo resolvemos el problema de la rebeldía en nuestros hijos? Primero, corrigiendo nosotros nuestra propia rebeldía, ya sea con nuestro pasado o rebeldía con Dios. Porque hay muchos hogares que recientemente tienen problemas. Y si resuelven tu rebeldía con Dios, ya la mitad del camino está ganado. Dios ejerce presión para que salgamos de la rebeldía. Dios no puede usar a nadie que exhibe un espíritu rebelde. Cuando somos rebeldes, Dios no nos puede usar. La rebeldía tiene que ser sacada de raíz de nuestra mente, de nuestra conducta, de nuestras actitudes, porque la rebeldía trae calamidad aún en la vida espiritual. Primera de Samuel 12:15, el versículo anterior, ¿verdad? Dios le habla también al pueblo y Dios le habló para que entendieran lo importante, lo terrible que es ser rebeldes a Dios. Dice 1 Samuel 12:15, mas si oyeres la voz de Jehová y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Ser rebelde trae consecuencias eternas. Por eso es importante que aprendamos a corregir nuestras rebeldías, pedir perdón y comenzar de nuevo si es necesario. Proverbios capítulo 1, versículo 24 y 25 dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Esto es lo que Dios dice a los rebeldes. Cuando Dios habla en su palabra,
cómo Él quiere que te comportes, cómo Él quiere que te vistas, cómo Él quiere que te adornes, cómo Él quiere que te conduzcas, cuán obediente Él quiere que seas, pero no escuchas, no quieres oír y no quieres entender, entonces su mano estará sobre ti. Porque no quisiste el consejo, porque eres rebelde. Cuando nuestros hijos son rebeldes ante la autoridad paternal o maternal, están caminando por un terreno peligroso. Pero Dios ha establecido un plan para protegernos de este problema. Dios dice que necesitamos entender los límites. Y los límites están en los principios divinos que Dios dejó para que tú y yo vivamos vidas plenas y gozosas. La palabra de Dios de tapa a tapa tiene todos los principios que debemos ver, vivir, para que podamos gozar de una vida plena en Jesús y aprender a someternos a Dios. Como dice Santiago, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Lo importante aquí es aprender a someternos a Dios. Todo padre que aprende a someterse a Dios deja de ser hijo rebelde. Todo hijo que aprende a someterse a su autoridad paternal o maternal deja de ser hijo rebelde y camina en los pasos de un Dios vivo que lo va a ayudar a someter su voluntad a la voluntad divina. Dios preparó el mundo para que operara suavemente. ¿Sabe? No tiene que darle cuerdas. Al mundo no hay que darle cuerdas para que siga girando, el mar siga volviendo, para que las aves de los cielos sigan tocando, cantando, para que el viento... No, Dios lo hizo todo perfecto para que se mueva suavemente, para que sincronice y armonice todo lo que creó de acuerdo con sus reglas. Hasta aquí vas a llegar, le dijo al mar. Todo tiene reglas. Si no tuviéramos una circunferencia en la Tierra y esa capa de ozono y todas ese maravilloso, espectacular sistema que Dios creó en nuestro planeta y los planetas que nos circundan a nosotros, esas reglas que Dios hizo, si no existieran, ¿qué sería de nuestro planeta? Del universo entero, andaría loco, chocando un planeta hubiera desaparecido ya hace tiempo. Pero Dios puso reglas. De la misma forma, los padres ponen reglas en sus casas y los hijos están llamados a obedecerlas. Si no las obedecen, se convierten en hijos rebeldes. Pero Dios estableció las reglas para que nosotros nos liberemos de llegar a ser rebeldes. La sumisión es otro de los planes de Dios. Reglas y sumisión. Aunque es equivalente a deponer nuestros derechos personales, a menos que la misma violente las reglas y principios establecidos por Dios en su palabra, estamos llamados a someternos unos a los otros. Mientras tanto, no violente los derechos que Dios puso sobre cada uno de libertad de escoger y de libertad de expresión
mientras no violente esto, nosotros estamos llamados a someternos los unos a los otros en el amor de Dios. Entonces, ¿cómo reemplazamos mala cuña, esa mala cuña del carácter, ese mal sentimiento? ¿Cómo lo reemplazamos? ¿Cómo lo hemos reemplazado nosotros, los que hemos sido rebeldes con nuestros padres? ¿Cómo llegamos a triunfar sobre este problema? Yo te puedo decir de mí, mi experiencia, porque todos aprendemos a ser rebeldes, pero cuando nos sometemos a Dios y Él controla nuestro carácter, aprendemos a crecer y podemos ayudar a otros. Colosenses capítulo 3, versículo del 20 al 22 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, dice el 21, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Queremos reemplazar la rebelión? Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no llevéis a ira a vuestros hijos. Esto es como un acuerdo entre los dos. Primera de Timoteo 6:2 dice: y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, dice, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Este es Pablo hablándole a Timoteo. Romanos 13, del 1 al 2 dice: someteos. Vuelve la palabra, someteos. Toda persona a las autoridades superiores. Si tienes un jefe, sométete al jefe, mientras no violente las leyes divinas. ¿Tienes papá? ¿Eres hijo, hija? Sométete, mientras tus padres no violenten las leyes divinas. Dice, porque no hay autoridad de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Debido que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Peligroso como hijos o como padres. No obedecer a Dios es resistencia. Y al ofrecer resistencia, estamos siendo rebeldes. Y dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La Biblia es clara. ¿Quieres ser libre de la rebelión? Entonces, haz como Jill hizo. Ora. Ora a viva voz. Ora cantando si quieres. Ora en silencio. Enciérrate en el baño, donde tú quieras. Pero ora. En la oración, pide perdón a Dios por tu propia rebeldía como padre o como madre. Y entonces, si has violentado a tus hijos en alguna forma, lo has irritado, pídele perdón también a ellos. Ellos a su vez te pedirán perdón a ti y tratarán de ser más obedientes. Sabes, muchas veces todo se arregla con pedir perdón. Y pedir perdón es muy difícil. Solamente si nos sometemos a Dios, podremos actuar de tal manera. Segundo,
Crea tu lista. Haz tu lista de aquellas cosas que te provocan para ser rebelde. Si eres hijo, escribe la lista. Compártela con tus padres. Déjales saber qué cosas te provocan para ser rebeldes. Quizás, ¿será que no te dan la oportunidad de comunicarte? O quizás es que hay demasiadas reglas. Habla con tus padres. Padres, escucha a tus hijos. No importa lo que tengan que decir. Escúchales. Quizás esto ayude para que ellos eviten ser rebeldes. Y finalmente, ora por tu lista. Ora por cada una de esas cosas que tienes ahí. Ora por tus debilidades. Y ora por tus padres. O ora por tus hijos. ¿Ahora qué? ¿Qué diremos? Si entendiste el tema de hoy, ve y ayuda a tus hijos. Trabaja en ti y podrás triunfar y ayudar a tus hijos a encontrarse a sí mismos, y así evitarás años de tortura, años de depresión, años de estrés y una vida sin propósito. Padres, los animo a mirar hondo en tu corazón y ver dónde has sido rebelde, ya sea con tu familiar o con Dios. Arregla tus cuentas y podrás ayudar a tus hijos. Quiero orar por ti para que Dios te ayude a hacer tu lista y entender qué cosas debes cambiar, y si hay algo que pedir perdón o si hay algo que perdonar, hacerlo también, para evitar ser o tener hijos rebeldes. Querido Dios y Padre, bendícenos ahora al orar. Permítenos entender dónde estamos fallando como padres, madres o hijos, y atráenos hacia ti con cuerdas de amor, y ayúdanos, Señor, a dejar la rebeldía, a dejar atrás aquello que impide que nos parezcamos a Cristo. Bendice los hogares y bendice a todos aquellos que van a oír y compartir. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Dios te ayude a entender su plan de salvación. Y como ya sabes, nos vemos la semana próxima. Dios te bendiga. He visto tu poder, oh Dios del cielo. Me postro al contemplar tu santidad. Jehová de los ejércitos, respondo a tu llamar. Si tú vas a mi lado, no voy a fracasar. No soy, Señor, por mi pecado, indigno de ser parte en tu misión. Mas quitas tú mis culpas y limpias mi pecar. Tu obra en el santuario me inspira a contestar. Yo iré sin temor a cualquier
yo iré por amor, en respuesta a lo que hiciste, mi Señor. Yo daré mi vida entera, desde hoy hasta que muera, por amor a Dios y a otros.